¡Qué bien! Segunda vuelta. Una primera pregunta. ¿Cuál es la relación de Guillermo Bermejo con Perú Libre? Bueno, yo soy militante del partido hace ya casi 2 años. Ha habido un problema administrativo a la hora que presentamos las cédulas de inscripción. Desaparecieron misteriosamente, pero yo soy militante del partido. Soy una persona que se adecúa al ideario de Perú Libre y que trabajo permanentemente. Esta es mi segunda campaña con el partido de manera formal. Sin embargo, yo he apoyado al partido en varias oportunidades antes de inscribirme a él. Claro, pero Dina Boluarte ha dicho que no está inscrito Guillermo en el partido, que no es miembro del partido, y por eso llamaba la atención como una persona que no es miembro del partido no figura en los registros y sin embargo aparezca como representante de la comisión, en la comisión política y parte de las negociaciones, entre otras cosas, con los otros partidos cuando se tramitaba o se pugnaba por la unidad de los grupos de izquierda. Bueno, eso es lo concreto, ¿no? El año pasado estuvimos como bien dices tú, analizando las alianzas electorales y se formó una pequeña comisión política a cargo del Comité Ejecutivo Nacional y bueno, eso fue el trabajo que vinimos haciendo el año pasado, ¿no? Eso ha sido público además, Nicolás, ¿no? Ni siquiera hay que investigar mucho porque se hicieron una serie de eventos con otras fuerzas de izquierda, con sindicatos, con gremios, con organizaciones populares y sociales y bueno, entre otros, yo estaba presente en esa comisión. Ahora, ¿esto qué significa? Que Guillermo Bermejo sí es militante, sí es dirigente del partido y por lo tanto las cosas que dice Guillermo Bermejo representan el pensamiento del partido. Habría que poner las cosas en contexto, ¿no? Porque yo me imagino que la pregunta va en función a lo propalado por ese vocero del fujimorismo que se ha convertido Willax, ¿no? Es un audio que primero está editado, ¿no? Es un audio que se dio, yo estaba haciendo el cálculo de la conversación en mención, ha sido el año pasado, cuando el profesor Pedro Castillo ni siquiera estaba en el radar pues electoral del partido, ¿no? Las conversaciones del año pasado rondaban en función a alianzas con las otras fuerzas inscritas electoralmente en el país y se dio en función a las conversaciones que se tuvieron cuando la agenda de otras fuerzas de izquierda eran muy distintas a las nuestras, ¿no? Y como eso es notorio y obvio, no se llegaron a ningún puerto bueno, ¿no? Cada partido decidió ir con su propia agenda y con sus propias banderas. En esos términos es la opinión que yo he interesa, discutido, ¿no? ya, pero más allá de la circunstancia, el momento, lo que importa es el contenido. ¿Por qué no escuchamos, por favor, el audio nuevamente? Vamos a escucharlo para saber de qué estamos hablando, sobre todo para aquellos que no lo oyeron. Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos, ¿no? Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborto y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con la de ellos, ¿no? No con la de ellos. Así que veremos más adelante, ¿no? Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue el 2016. Ahora, insisto, este es el audio, ¿no es cierto? Más allá de las circunstancias. O sea, lo primero es la voz de Guillermo Bermejo, es lo que piensa Guillermo Bermejo. O sea, Guillermo Bermejo pensaba hace un año y piensa hoy que esto de la democracia es una pelotudez y que se trata de llegar al poder para quedarse en él. El contexto se da en otra, porque ese ya, como te decía, haciendo bastante memoria de en qué momento fue la discusión
sobre esto fue que en un evento público nosotros planteamos el tema de la necesidad de la Asamblea Constituyente. Y otras fuerzas de izquierda nos decían que eso era provocar a la derecha, un poco más nos decían que iba a haber un golpe de Estado, que se nos iba a considerar, bajo nuestra propuesta de que la Asamblea Constituyente fuese un escenario donde no solamente participaran los partidos políticos, sino también las organizaciones populares, los gremios de base. Algunos sectores de izquierda sentían que se nos podía atacar con el tema de la defensa de la democracia. Una democracia, Nicolás, y hay que decirlo en voz alta, que nosotros luchamos. Mi generación y yo particularmente fui parte del comando de la Marcha de los Cuatro Suyos para recuperar este país de la mafia que hoy pretende instalarse nuevamente en el Perú. Entonces no les puedo permitir a nadie que nos vengan a dar elecciones de democracia cuando justamente esos voceros que hoy salen abiertamente a defender la campaña de la corrupción estuvieron encamados pues con la dictadura de Alberto Fujimori. Así que fue en ese marco de esa discusión. Pero ya, sí, digamos, pero esa no es la discusión, discúlpame, Guillermo, la discusión es otra, es decir, ¿cuál es la agenda de Perú Libre? Porque si Guillermo Bermejo resulta ahora que sí es militante del partido, pese a que no está formalmente inscrito, es dirigente del partido, su pensamiento representa al del partido, entonces el partido piensa que hay que llegar al poder para quedarse en él. Eso es lo que ese es el plan. Vamos a llegar al poder para quedarnos en él. A ver, Nicolás, sería muy ególatra decir que mi pensamiento representa a todo el partido. Pues nosotros somos un partido democrático que tiene estructuras partidarias, donde cualquier comunicado oficial del partido sale por las cuentas del partido. Al interior pueden haber tendencias, opiniones, discusiones, como en cualquier familia, porque finalmente Perú Libre es eso, es una gran familia donde no todos tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo necesariamente. Y las opiniones del partido salen por las cuentas oficiales del partido y por los voceros del partido. No puede ser posible, Nicolás, que hayamos vuelto a la época de los 90, donde se editan audios, se exponean teléfonos, se sacan de contexto las conversaciones y sobre eso se hace una aplanadora mediática para apabullar a un candidato presidencial que hoy representa la esperanza de la mayoría de los peruanos. Ya, pero nosotros hablamos de que tenemos un proyecto... Yo no he tenido acceso ni al audio completo de esa conversación. Porque no existe un audio completo. Han editado la conversación para hacer parecer lo que tú estás es más claro que el agua. Es decir, son ideas muy claras. O sea, vamos a llegar al poder para quedarnos en él, o las afirmaciones con respecto a los reclamos que hacía la gente en ese momento en Nuevo Perú, con respecto a incluir en la agenda de la izquierda la equidad de género, que a Guillermo Bermejo le parecen pelotudeces. Pero para un inmenso sector de la sociedad es importante que eso sea parte de la agenda nacional. Pero ¿quién ha negado, o sea, eso que ¿en qué punto ha sido editado? Una agenda a discutir en el Perú. Lo que nosotros estamos, yo personalmente, no nosotros, yo vuelvo a título personal. Lo que yo estoy negando es que en un país con 180.000 muertos por la pandemia, en un país con 1.400.000 niños que no van al colegio, en un país con 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable, con el 75% de la gente superviviendo al día, con los graves escenarios que vivimos el año pasado y en función a la pandemia, hay prioridades, ¿no? Y eso es lo que nosotros dijimos, no nos podía poner una agenda por delante con esos resultados que estábamos viendo del modelo económico neoliberal. Y que nos quisieran tirar para atrás la Asamblea Constituyente en función de otra agenda que no era la nuestra, no nos parecía correcto. Y yo personalmente pero en ese audio... no solamente se habla de la Asamblea Constituyente como objetivo, sino prácticamente de la Asamblea Constituyente como un medio para llegar al poder y de ahí quedarse en él. Porque eso es lo que dice literalmente, Guillermo, eso no ha sido editado. Sí, Nicolás. Ese es el objetivo de Guillermo Bermejo, de Vladimir Cerrón. Para no agitarse, ¿no? O sea, porque el profesor Castillo ha dicho que no. Por supuesto que no. Pero ¿en qué momento en el audio decimos vamos a instalar un presidente para que se quede por los siglos de los siglos? También en ningún momento, Nicolás. Es válido en la democracia actual, en esta democracia imperfecta que tenemos en el Perú, en esta democracia que se pretende tutelar desde los medios de comunicación, existe la posibilidad de que un partido llegue al gobierno y continúe en el poder. Como partido, sí. Si no, se tendría que anular la posibilidad de que los partidos vuelvan a postular, pues. Entonces, si Pedro Castillo gana las elecciones y se hacen las cosas bien y el pueblo nos da su respaldo y hay otro líder que aparezca en el escenario político, ¿puede postular y ganar nuevamente la presidencia, sí o no?
Sí, pero eso no es lo que se entiende en el audio. Si me estás preguntando qué es lo que yo quería Guillermo Bermejo es un admirador del régimen de Nicolás Maduro, donde si algo ha ocurrido es la reelección. Entonces, mira, y soy admirador del Papa Bergoglio también, y por eso no quiero implantar el Vaticano en el Perú. Es que realmente yo, de verdad, Nicolás, he accedido contigo por única oportunidad. No estoy dando entrevistas porque la verdad el nivel mediático del país es muy pobre. Tú eres un hombre que ha trajinado mucho este país, que conoce muchísimo la política peruana, y tú sabes muy bien que admirar una cosa no te convierte pues en un calco y copia. Yo soy un hombre mariateísta, yo soy un hombre que sigue a José Carlos Mariátegui y como tal no creo en calcos ni copias. Yo puedo ser solidario con un montón de luchas en el mundo, con lo que está pasando en Medio Oriente, pero eso nos lleva, Palestina. Pero eso nos lleva, pero eso Guillermo, no me conlleva pues, a pretender que en el Perú habría que ser muy escaso, ¿no es cierto? Hay que ser muy pequeño de cerebro para pensar que porque tú admiras algo, lo quieres convertir inmediatamente en tu país en lo mismo. Eso pues, realmente es risible, ¿no? Claro, pues, pero lo que uno puede interpretar también es otra cosa, ¿no? Es decir, la pretensión, que eso ha sido parte de la discusión. Tan es así que ha sido necesario que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas promuevan un compromiso de no permanencia en el poder. Pero en fin. Pero como te vuelvo a repetir, pasemos, ya regresaremos a esto luego, pero hay un tema que es el que pone en el centro de la atención, más allá de las opiniones políticas que pueda haber expresado Guillermo Bermejo en determinadas circunstancias, y cuán representativas son estas del pensamiento de Perú Libre, que es la situación jurídica de Guillermo Bermejo. La Fiscalía está solicitando 20 años de prisión en un juicio que es cierto se ha vuelto a reiniciar y que está basado en una denuncia de la fiscal Eneida Aguilar Solórzano, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada contra el Terrorismo. Y es grave la acusación y está aparentemente sustentada. ¿Qué es lo que tiene que decir Guillermo Bermejo sobre esto? Bueno, que es una serie de fantasías por las cuales yo ya salí absuelto la última vez, ¿no? Tú sabes muy bien, Nicolás, y yo sé que Exitosa tiene que tener un aparato legal que pueda analizar bien lo que significa una acusación. Para acusar a alguien por terrorismo tienes que tener pruebas, y no existe ninguna prueba. La fiscal Eneida, esa señora, igual que la DIRCOT, igual que la policía, le mintió al país. Dijeron que tenían un video mío sentado con los Quispe Palomino y dijeron que tenían un acta de sujeción firmada por mí. Eso yo le he dicho a varios colegas tuyos, ¿no les parece extraño? ¿No les parece raro que una fiscal diga abiertamente que tiene 2 pruebas de esa magnitud, de ese calibre, y que durante 10 años y durante el juicio anterior no se haya presentado, y que el fiscal, ahora que se reaperturó el juicio, curiosamente en medio de la segunda vuelta, tampoco lo había presentado como una prueba? Lo único que tienen ellos son testigos sin rostro, como en la época de la dictadura de Fujimori, gente que nunca va a dar la cara, gente que o ha sido, ¿no es cierto?, comprometida con el senderismo y que está en 500 juicios acusando a todo el mundo, juicios por los mismos que todo el mundo está saliendo absuelto, porque eso no es una prueba para poder acusar, para poder sentenciar a nadie. Ya, pero Wilder Satalaya, tú mira, Apagueño, me hayas preguntado eso, Nicolás, pero si me permites, él dice literalmente, y da su nombre y apellido, porque son 6 personas que declaran en el mismo sentido, y una está claramente identificada. Wilder Satalaya Pañego dice que en el año 2009 viajó a un campamento terrorista del BRAEN juntamente con Sergio González Apaza, Richard, profesor y presidente del Frente y presidente de Defensa de Tingo María, Guillermo Bermejo y 3 profesores más cuyos nombres desconoce, que durante su permanencia en el campamento terrorista recibió documentos de carácter terrorista y que José y Raúl les explicaron sobre política y actual forma de lucha de la organización senderista Sendero Luminoso del BRAEN, etcétera. ¿Te puedo responder eso, Nicolás? Sí, claro. ¿Te puedo responder eso? Para eso estamos acá. Perfecto. El señor Willis Atalaya eso lo dice en su atestado policial, es decir, con la presión de la policía. En su atestado judicial,
que es la barbaridad que el señor Lecaro, presidente del Poder Judicial, parece no entender o a propósito solamente ha querido agarrarse de una cosa y no de otra. En su atestado judicial, el señor Satalaya dice que no me conoce. Exitosa. Y además una cosa más, que te lo digo públicamente y espero que el fiscal y la sala penal que está viendo mi caso lo pueda estar escuchando. Al señor Satalaya en el juicio anterior se le llevó hasta el juzgado y no lo dejaron presentarse, porque esa fiscalía, que actúa de manera mañosa muchas veces, no permitieron que declarara, porque el señor iba a declarar lo mismo que declaró en su declaración judicial. Y nosotros hicimos la denuncia correspondiente porque supimos que él fue trasladado desde el penal hasta el juzgado. Y no lo dejaron declarar. Entonces, ¿de qué cosa se me quiere volver a juzgar cuando sus propios testigos no han declarado en contra mía? De esos 6 que tú mencionas, Nicolás, hay 1 o 2 que tienen doble y hasta triple código. Es decir, quieren hacer pasar a una persona como si fueran 3 o 4. Y si tú lees las declaraciones de estos señores, es realmente rimbombante. Dicen que hemos llegado en taxi a un campamento guerrillero, dicen que yo soy un gordito de unos 60 con barbas y bigote, dicen que me vieron a más de 200 metros, a menos que tengan la vista de un halcón, pues no, para poder reconocer a una persona. Cosas como esa que hicieron que la sala penal anterior decidiera absolverme. Porque yo puedo decir que también estuve contigo, porque estuve... Pero Sí. yo estoy leyendo, por ejemplo, al colaborador CDT 2205. Pero lo mismo que Dice te digo, que pues, cuando Nicolás, le han hecho vas la... a repetir hasta el aburrimiento. El tema de los testigos que te estoy explicando, en muchos casos están con Ya, doble o pero triple es la código. primera vez que No tiene estamos sentido. hablando de eso. Yo no recuerdo haber escuchado otra entrevista sobre este tema. Y supuesto, la pregunta ¿sabes es, por qué, Nicolás? si tú ¿Sabes tienes por qué 6 no doy testigos entrevistas? Porque- que declaran básicamente lo mismo, ¿no? Que se produjeron una serie, o sea, que dan las fechas, ¿no es cierto? Entre el 2008 y 2009 hubo un desplazamiento de gente que venía del Guayaga, Pero es una prueba. Exitosa. Eso yo quiero preguntarte pero a ti, ¿eso es son una 6 prueba? testigos que Pero no dicen son 6, lo Nicolás, te mismo. vuelvo a repetir. Algunos Te repito para que la identifican gente lo pueda directamente a escuchar Guillermo también. Bermejo, No son otros 6 hacen testigos. identificación fotográfica, o sea, Pero no, ¿qué fíjate, cosa es? ¿Es una y otra cosa- conspiración? Esa es otra cosa que te quiero explicar, ¿no es cierto? Porque la idea de esta entrevista es que ya con la planadora mediática se pueda dar un espacio para que uno pueda explicar las cosas. En la supuesta esta cuestión de fotos, me pusieron al lado de los agentes de la DIRCOTE que trajeron a los testigos. O sea, imagínate el nivel de manipulación que han tenido los testigos en todo este proceso, por lo cual legalmente ya estarían descalificados. ¿No es cierto? Porque si tú pide a la DIRCOTE que te den las fotos, pídeselas. Te lo suplico, pídeselas. Y que te manden las fotos y que te digan quiénes ya, son los tipos que están pero yo quiero que Guillermo Bermejo me explique de qué se trata esto. Es decir, se está hablando de una reunión que según la investigación de la policía y del Ministerio Público realmente existió. Hubo un grupo de personas que viajó para encontrarse, y no es que fueron en taxi, no es eso lo que dice. Lo que dice es que se reúnen en Huancayo, de Huancayo se Revisa trasladan bien, y vas a ver que hasta una llegar declaración dice que fue en finalmente taxi. a un lugar que se llama Huancamayo, y que ha habido todo un proceso que nosotros conocemos porque Martín Arredondo realizó un reportaje que siguió el mismo recorrido. Él Mira, estuvo te digo una cosa, en Huancayo y de Huancayo Martín- fue citado Martín ha sido para mi ser promoción de trasladado colegio. hasta un lugar Martín donde Arredondo se estudió produjo conmigo. la entrevista Martín con los Arredondo Quispe te podrá- Palomino. Se ha usado Martín Arredondo te podrá exactamente decir el mismo mejor que cualquier otra procedimiento. persona que esta actividad de persona soy yo. Pero si Martín- me dejas terminar, Ya no. si quieres aclarar, déjame terminar la pregunta. Exitosa. Es decir, hay 6 declaraciones, una persona identificada con nombre y apellido y 5 colaboradores eficaces que dicen básicamente lo mismo. Este grupo de personas se desplazó, se reunió con los Quispe Palomino, recibieron adoctrinamiento, charlas y en el caso de Guillermo Bermejo recibió dinero y recibió el encargo de llevar la representación y las coordinaciones internacionales de los Quispe Palomino y mensajes supuestamente para organizaciones internacionales, organizaciones de otros países. ¿Qué dice Guillermo Bermejo sobre eso? Todo esto es mentira, esta gente lo inventó porque tiene una obsesión
con Guillermo Bermejo. ¿Por qué? ¿Por qué Guillermo Bermejo? O sea, ¿por qué a esta gente se le ocurriría una cosa así? Bueno, en primer lugar, porque yo me he opuesto durante más de 15 años a las políticas fracasadas en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que solamente golpea a los productores agropecuarios. Como habrás visto, no sé si habrás visto, ¿no? La planadora mediática de estos días han sacado discursos míos de hace más de 15 años en reuniones con nuestros hermanos campesinos de productores de hoja de coca. Y desde esa época, como bien ves, me tienen grabado, ¿no es cierto? Vienen grabando mis discursos, lo que digo, lo que no digo, lo que opino, lo que no opino. Obviamente eso les incomoda porque se hace un gasto absurdo en el país de millones, de miles de millones de dólares con resultados absolutamente negativos para el país. Hemos pasado de 250 toneladas a 750 toneladas de producción de cocaína en menos de 5 años, ¿no? Y con resultados de captura de drogas, o sea, que no llega al 3%. Ya, pero entonces, ¿la teoría cuál es? Porque ¿qué cosa es entonces Guillermo Bermejo? Política. Ahora, o sea, Guillermo Bermejo, porque esa es otra pregunta que pero déjame o sea, terminar. Guillermo Bermejo ha vivido en el Brain. Te dejas de terminar de hacer la pregunta. Ahora yo te pido, por favor, que me permitas terminar la respuesta. Si no, no tiene sentido la entrevista. Entonces, te vuelvo a repetir, de esos supuestamente 6 colaboradores no llegan ni a 3. Porque tienen el cuajo de hacer que algunos testigos o colaboradores eficaces, testigos sin rostro, tengan doble o triple código. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Hacer aparecer a una persona con 3 opiniones como tú bien dices. Pero eso no es posible, ¿ah? Porque cada colaborador discúlpame, Nicolás, que es aceptado por un juez tiene que estar identificado como una persona distinta. No existe eso de un colaborador con 2 códigos. Pero para que veas, así se ha llevado este juicio. Yo afronté el año pasado, bueno, hace 3 años, este juicio y tuvimos que pedir, ¿no es cierto? Porque las declaraciones, como bien dices tú, son copia y pega, ¿no es cierto? Son igualitas las opiniones de los supuestos testigos. Entonces dijimos, no puede ser pues, que 6 personas que en distintos momentos han visto cosas diferentes opinen exactamente igual. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Tú puedes ir a la playa a las 6 de la mañana y yo a las 6 de la tarde y vemos cosas diferentes. Pero esta gente dice textual, tal cual, exactamente vieron lo mismo las 6 personas. Es ridículo, pues, eso es ridículo. Pero, eso no, ningún cachimbo de derecho. Pero no es lo que yo he leído, ¿ah? No es lo que yo he leído en la denuncia. Hay uno que dice, ahora, le decían el Che, vamos a la carnecita, pues. ¿Usted sabe quién es? Nicolás. No sé quién es. Así como te he pedido. Le mostró una foto, he dicho, que le pidas a la Dircorte que te mande las fotos, te pido que le pidas a la Fiscalía que le diga que le diga al país si esos son 6 testigos diferentes o son 6 personas con doble código. Te reto exitosa cada esa averiguación. Reto a todos los canallas que han salido esta semana a aplastarme públicamente a que le pregunten eso a la Fiscalía. ¿Qué te parece? Y que mi opinión no importa. Mi opinión no importa. Pero yo tengo una pregunta. ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¿De qué ha vivido todos estos años Guillermo Bermejo? ¿Cuál ha sido su actividad? Discúlpame, Nicolás, ¿a qué va tu pregunta? A que es una pregunta relevante. O sea, cualquier persona, sobre todo si es electo congresista, se le pregunta de qué vive, cuáles son sus fuentes de ingreso. No es una pregunta que tendría que ofender a nadie. Ahora te entiendo. Muy bien. Ahora te entiendo la pregunta. No, yo soy actualmente asesor de una comunidad, de un centro poblado, en el Brade justamente. Por lo cual recibo un sueldo, pues un estipendio. ¿Y cuánto paga la comunidad? ¿Es un grupo de cocaleros que le pagan un sueldo a...? Vamos con más respeto, ¿no? Es un municipio de centro poblado. No, porque cuando dicen cocaleros hacían seco, suena con un desprecio social que de verdad yo no puedo aceptar. De mi parte nunca. Ojalá. De mi parte nunca. Sí, o sea que en mi caso ese argumento, me vas a disculpar, no vale. Clasistas, realmente miserables que no ameritan una discusión democrática, ¿no? Yo tengo muchísimo respeto por el centro poblado con el que yo trabajo hace ya varios años. ¿Y cómo se llama el centro poblado, perdón? Durante más de 15 años, Nicolás. Durante más de 15 años. ¿Y cómo se llama el centro poblado? Unión Bandaro. Unión Bandaro. ¿Y este centro poblado qué? ¿Tiene contratado como asesor a Guillermo Bermejo para qué? Efectivamente.
Bueno, como tú entenderás, los centros poblados de este país están absolutamente abandonados. No pueden ni siquiera, además, tú entenderás, Nicolás, ¿no? No solamente el desapego del Estado, sino también el desconocimiento de las leyes, de los procedimientos, en los cuales yo y un grupo de gente que trabaja conmigo viene apoyando durante más de 15 años. Entonces, con ellos, con el centro poblado último, tenemos ya casi un año trabajando, pero de la misma manera yo he dado asesorías itinerantes, si caben el término, con una serie de organizaciones, no solamente centros poblados, municipios y demás. Ya, y esto alcanza para los viajes, por lo que han circulado en las imágenes. Has estado en un crucero, has estado en Ámsterdam, me parece que corresponde la imagen. A ver, te explico un poquito. Te explico un poquito. En primer lugar, yo no estaba en ningún crucero, ¿no? El crucero en mención era la visita de la persona, de la hermana de mi expareja, ¿no? Yo estuve casado algunos años y bueno, su hermana llegó al Perú en un crucero. Podrían buscarlo, lo que pasa es que la prensa cuando no quiere hacer su chamba, no la hace, pues, ¿no? Podrían fijarse que ese crucero está en el puerto del Callao, que fuimos en plan de visita a su hermana, que no la veíamos mucho tiempo. Podrán entender, yo recibí una herencia adelantada por parte de mi padre y cuando me casé tomamos un tour a Europa. Ahora, yo quiero decir una cosa al respecto, porque de verdad ya me parece ridículo, ¿no? ¿Me están diciendo a mí que la gente de izquierda no puede viajar? ¿Me están diciendo a mí que la gente de izquierda no puede ir a un concierto? ¿Me están diciendo a mí que la gente de izquierda no puede ir a un restaurante a comerse algo que le guste? O sea, no podemos llegar a niveles tan miserables, discúlpame, Nicolás, a niveles tan ridículos para desprestigiar a una persona y desprestigiar el proceso que nosotros estamos tratando de llevar a cambio. Eso no puede ser posible, pues no. Yo tengo que darle explicaciones a la gente si voy al estadio, si voy a un concierto. ¿Eso es en serio? ¿Eso es lo que me están tratando de decir a mí? Pero es que yo puedo estar de acuerdo en que esta extrapolación que se ha producido es grosera. Sin embargo, sí es legítimo preguntar cómo una persona que trabaja, por lo que dice, como asesor de un poblado, de gente dedicada al cultivo de hoja de coca, ¿cuánto gana Guillermo Bermejo como asesor? Oye, me van a revisar hasta lo que he ganado. No, mira, no, yo recibo es lo que tiene que estar en tu hoja de vida. No debería estar en tu hoja de vida. Si tú eres candidato a congresista... Así te presentaron las actas de la comunidad, luego me van a decir en qué me gasté los 1.500 soles. No, pues, o sea... ¿Qué está pasando en este país que pero es que ¿cómo no va a ser una pregunta legítima? Te estoy explicando de la manera más objetiva, ¿no es cierto? Que el viaje en mención, ¿no es cierto? Yo recibí más o menos $13,000 por parte de mi padre por la venta de una casa que teníamos como familia, ¿no? Hace ya varios años. Y yo ese dinero, yo soy un hombre que gasta muy poco, soy un hombre efectivamente de izquierda, trato de vivir de la manera más tranquila que pueda, pero bueno, cuando se dio el matrimonio y decidimos qué cosa podíamos hacer debido a mis actividades políticas, que por lo general me mantenían fuera de casa, decidimos darnos un mes de vacaciones. Y ese dinero, en parte, ¿no es cierto? Porque tampoco es tan caro, gracias a Dios, hoy ya los viajes a Europa, en estos tours que se hacen, que son muy rápidos, que son muy bien organizados, ya no son tan caros como antes, pues no significan la fortuna que quieren hacer aparentar los personajes de la campaña de la señora K, ¿no? Entonces, no, pues, ¿no? Ya estoy explicando una vez más cómo se han financiado. Es decir, este es el único viaje que ha habido, porque, bueno, a Venezuela ha habido, aparte del viaje, o sea, Guillermo Bermejo, cuando se inicia este proceso, solicita asilo político en Venezuela. Claro, y entiendo que se lo otorga. Nicolás, ¿por qué no se habla de eso, por ejemplo? ¿Por qué no se habla que yo estuve 17 días ilegalmente detenido cuando el máximo es 15? ¿Por qué no se habla que la policía me perseguía por las calles? ¿Por qué no se habla que un país extranjero tuvo que darme cobijo en su seno por la barbaridad? Yo no sé si ustedes lo ven así, ¿no? Pero en el extranjero nos ven como unos monstruos. Y que hasta Naciones Unidas, fíjate, Nicolás, Naciones Unidas me recomendó en 3 oportunidades que yo no regresara al Perú. Porque no iba a pasar por un juicio justo, porque no iba a pasar por un tratamiento normal de la justicia, porque este tipo de campañas que aquí se nos ha hecho normal ver de parte de la prensa, no son normales en ningún lugar del planeta.
esta bajeza policial, esta bajeza de parte de los medios de comunicación no se ve en otros países. O si se ven como una verdadera arbitrariedad. Y acá se quiere hacer al revés. Me quieren decir a mí que después de todo lo que están diciendo, yo tengo que demostrar mi inocencia cuando los que tienen que demostrar mi culpabilidad son los que acusan. ¿En qué país estamos viviendo, Nicolás? Donde se acepta que el perseguidor sea el bueno y el perseguido el malo. Eso no puede ser. Pero pues, depende, entonces, por supuesto, depende si el perseguidor a lo que está persiguiendo es aún... Pero con eso estaría justificando que las autoridades no pueden hacer su trabajo. Si una persona ha cometido presumiblemente un delito, la autoridad tiene la obligación de perseguir yo a soy quien inocente. sospecha ha cometido un delito. No es ningún abuso hacer su trabajo. Presumiblemente uno es inocente, no es uno culpable. Y lo que ha hecho la prensa naranja esta semana ha sido ya sentenciarme. Es prácticamente pedirle al juzgado que no mire pruebas, que no vea las consideraciones legales, que no vea los procedimientos administrativos, simplemente que me sentencien. ¿Para qué, Nicolás? ¿Por qué todo este asunto? ¿Para qué? Porque ellos saben que en mí tienen una persona que es inclaudicable en sus principios, que es inclaudicable en las cosas que ha propuesto, que es fiel al mandato popular que nos han dado, y que eso lo vamos a cumplir hasta el último minuto. Y solamente una cosita más, Nicolás. Yo tengo una pregunta. Julián Pérez Malqui, ¿cuál es la relación de Guillermo Bermejo con Julián Pérez Malqui? Julián es un gran amigo, es un gran compañero, además. Es un dirigente de probada integridad, no solamente en la COMPA, que es la madre de todos los gremios cocaleros, sino también de la FEPABRAE. Han sacado el día de ayer una cosa... Él fue acusado de haber atacado la comisaría de Pichari, entiendo. Mira, no, ni siquiera la de Pichari, la de Natividad, dicen la prensa enferma esta que nos viene acusando todo el día. Eso no es cierto, que se lo prueben, pues. ¿Por qué quieren hacer de una simple acusación una prueba? Nicolás, tú eres un hombre inteligente, tú eres un hombre que ha vivido mucho en este país, y tú sabes muy bien que una acusación no es una prueba, por amor de Dios. Porque aquí no tenemos un poder judicial normal, tú lo sabes muy bien. Aquí no tenemos una policía normal, y tú lo sabes muy bien. Tú sabes que cuando... Pero eso también dice Keiko Fujimori, ¿ah? No, pues, no vas a comparar con una ladrona, pues, hermano. Pero dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Ella dice que es víctima de una persecución por parte del Ministerio Público. Lo mejor que hoy por hoy en la prensa nacional, y no nos puedes comparar a nosotros, que somos luchadores sociales, a nosotros que derrumbamos la dictadura de su papá, con una persona que vive, esa sí vive, ¿no es cierto? Esa sí no trabaja, ¿no es cierto? A ella no se le pregunta de qué vive, porque ella vive de lo que su papá se robó. Del delincuente de su padre, del asesino de su padre, de su tío Montesinos. De eso vive la señora Keiko Fujimori, y está campante en la calle con una acusación de 30 años con pruebas. Ahí sí no hay dicho, ahí no solamente hay personas que dicen que dieron o pero Guillermo, tú acabas de decir, una persona dedicada al tema delictivo. Claro, pero Guillermo, tú acabas de decir, o sea, tú pides para ti un tratamiento que tú crees que no merece Keiko Fujimori. O sea, supone que todos somos iguales ante la ley. Si tú reclamas la presunción de inocencia para ti, esa presunción de inocencia vale para todos. Te voy a decir una cosa que tú no sabes y que la gente tiene que saber. Aún con las consideraciones del gobierno de Venezuela de que yo no regresara, aún con las consideraciones de Naciones Unidas que me dijo que yo no regresara, aún sabiendo que yo iba a pasar por lo que pasé aquí, 5 meses de encarcelamiento injusto, yo regresé al Perú, apenas me enteré que tenía mi juicio. Aún sabiendo que tenía la cancha inclinada para batallar, dije, no importa, tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero yo voy a demostrar mi inocencia. Y eso fue efectivamente lo que hice yo cuando regresé al Perú. Así que a mí no me digan con cuentos. Eso se verá en el proceso. O sea, lo que dice Guillermo Bermejo es que no conoce a los tipos Palomino, que nunca ha tenido contacto con ellos. Eso, Nicolás. Nunca ha tenido contacto Guillermo Bermejo. Yo ya salí absuelto de ese proceso. Eso hay que repetírselo a la gente hasta el cansancio. Guillermo Bermejo salió absuelto del proceso por el cual nuevamente se le está acusando en medio de la segunda vuelta electoral. Tú sabes muy bien que esto no es casual. Tú sabes muy bien que se ha resuelto este juicio con tintes políticos para dañar al profesor Pedro Castillo. Y eso yo lo tengo que rechazar firmemente. No, lo que le hace daño al profesor Pedro Castillo es el tipo de posición que defiende Guillermo Bermejo. ¿Por qué no escuchamos lo que dice el profesor Pedro Castillo? ¿Podemos escuchar lo que ha dicho el profesor Pedro Castillo?
Adelante, no por solamente con Bermejo, sino con otros individuos que se den. Por favor, yo no comulgo y rechazo rotundamente y rechazo aquí abiertamente. Y si este señor tiene algo que ver con la justicia, y si este señor tiene algunas alusiones personales, es su problema. Nosotros vamos a... ¿Fuiste electo por su partido? Pero yo no lo he elegido el pueblo. En ese marco, en ese contexto, yo creo que llamo a la bancada. Y en ese marco, como gobierno, así sea mi hermano. Así sea alguien que llame a asistir, a romper el escenario, romper el espacio democrático. Lo que pasa es que usted siempre hace un llamado a la democracia y él ha dicho que la democracia son pelotudeces. Lo ha dicho él. Claro, Es que él no va a gobernar. Que voy a gobernar soy yo. Entonces, vamos a limpiar. Este es el momento para separar la paja del trigo. Separar la paja del trigo, ha dicho Pedro Castillo. Bueno, yo Pedro espero que el profe Castillo. esté escuchando esta entrevista, ¿no? Para que le quede más claro qué cosa es lo que ha sucedido. Él, por su enorme trajín en la campaña, no entenderá que esto es un audio editado, que esto se ha hecho con una clarísima tendencia de querer poner en algo que no se ha dicho. Como te vuelvo a explicar, Nicolás, porque tú me dijiste que íbamos a volver a este tema, esto se debatió en el marco de los debates de la izquierda del año pasado, cuando nos decían que el tema de la Asamblea Constituyente podía provocar hasta un golpe de Estado en el país. Y nosotros le dijimos que ese tipo de comportamiento no era el que la población en su mayoría estaba esperando. Así que, muy bien, por supuesto, yo no le he pedido ni al partido, ni al profesor, ni a nadie que me apoye judicialmente, que me apoye políticamente. Este es un tema que yo estoy viendo con mis abogados, que vamos a resolver como lo resolvimos la vez anterior, del cual yo estoy completamente convencido que vamos a salir airosos. Así que yo estoy muy tranquilo, como verás, yo he publicado el reinicio del juicio, yo he publicado cómo salió la primera audiencia y voy a seguir publicando cómo vaya dándose el recorrido de las siguientes audiencias. El piso está parejo. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, estoy tranquilo con lo que... Pero de eso se encargará la justicia. Ahora, el tema es el contenido de las declaraciones. Tú dices que cuando hablas de quedarse en el poder, hablas de la sucesión presidencial, que después del profesor Castillo, ¿quién vendrá? Vladimir Cerrón sería el siguiente presidente de la República. Bueno, o Guillermo no Bermejo. Ni tener bola de cristal, ¿no? Eso lo dirán los próximos años. Pero sería realmente malísimo para la democracia que un partido político que lleva el poder le suceda lo que le han pasado a todos los partidos políticos que han llegado al poder, que inmediatamente ni siquiera pueden pasar la valla electoral porque el desprestigio es tan grande, y nosotros no pensamos así. Nosotros somos un partido institucionalizado, creemos que tenemos que tener vigencia en el tiempo, creemos que le hace bien a la democracia, que así como existen 400 partidos de derecha, exista por lo menos uno de izquierda, y queremos mantenernos en el escenario político. ¿Eso está mal? ¿Eso es malo? Decir que vamos a seguir participando en elecciones, por supuesto, bajo las leyes y los reglamentos que existen, ¿está mal? Tengo preguntas puntuales, Guillermo. Tiene que ser de largo aliento, Nicolás, porque es inaudito pretender que después de 200 años de esta república, después de los últimos 30 años de este fujimorismo, con Fujimori y sin Fujimori, y con el reclamo mayoritario de la población que pide realmente cambios estructurales en el país. ¿Qué piensa Guillermo Bermejo? Y entregar el país a la CONFIEP y retirarnos en 5 años, eso no condice con los principios de Perú. ¿Qué piensa Guillermo Bermejo de Abimael Guzmán? Bueno, fue el jefe terrorista, el Sendero Luminoso, ¿no? Creo que en eso, mira, y yo te lo digo con más claridad, ¿no? Yo he escrito y he dado exposiciones en universidades sobre el tema, como lo quieran llamar, porque seguro de eso también se van a agarrar, de la época del terrorismo, del conflicto armado interno, como lo quieran llamar. Porque en las universidades se reclama mucho de este tema, y yo he hecho el seguimiento de este tema, primero porque lo hemos vivido, los que tenemos más de 40 años hemos sufrido los efectos de los terribles años de la subversión, y obviamente como peruano interesado y como hombre de izquierda, una izquierda que sufrió... ¿Y del Movadef? ¿Y qué piensan del Movadef? No está en campaña con nosotros, Nicolás. Eso hay que explicarlo nuevamente, porque ayer han salido pintas maltratando a los profesores, borrándoles, ¿no es cierto?, partecitas, diciendo que ellos son el Movadef. El Movadef ha mandado a votar blanco y viciado, Nicolás. Eso es lo que ha hecho el Movadef. ¿Y ustedes se han reunido con la gente del Movadef? ¿Dónde? Dime tú, ¿dónde? Nos hemos reunido con la gente del Movadef. No, estoy preguntando, no estoy afirmando, estoy preguntando.
Jamás, Nicolás. Pero ¿sabes qué sucede, Nicolás? Que es un poco agotador tener que responder las mentiras, ¿no? Del enemigo. O sea, el enemigo nos hace la plana. El enemigo nos dice terroristas, movades, y nosotros tenemos que salir a responderle a ellos. Cuando nos ¿Dónde ha salido esto del Movadefa? ¿Dónde el Movadefa ha anunciado que va a votar blanco y viciado? Que es importante saberlo. Maestros, si yo lo puedo encontrar por redes sociales, yo creo que la prensa también lo podría hacer, ¿no? O sea, si esa es la chamba, si ustedes van a acusar a alguna organización política que está a punto de ganar las elecciones de acercamiento con organizaciones subversivas, por lo menos dense el trabajo de revisar qué cosa opina el Movadef sobre estas elecciones. Y ellos, como en todas las si Keiko Fujimori ganara las elecciones, ¿ustedes van a reconocer ese resultado? Mira, en primer lugar, yo creo que las encuestas están bien claras, no creo que ganen, ¿no? Pero bueno, si en el supuesto existe la otra posibilidad también. No existe, tú lo sabes muy bien. Tú sabes muy bien que la distancia entre nosotros y Keiko no es la que dicen las encuestadoras. Tú eres un hombre que ha caminado mucho y que sabe mucho de cómo se manejan las encuestas, Nicolás. Y yo creo que por respeto al público no podemos caer en empresas que son privadas, ¿no es cierto? Y que adecúan sus números en función a quien se las paga. Porque no son pues las hermanitas de la caridad las que hacen las encuestas, ¿no? Son la gente que trabajó con Vladimiro Montesinos en los 90. La empresa Datum dice hoy día que si fueran las elecciones esta semana ganaría Pedro Castillo, entonces no sé quién le está pagando según el criterio de ustedes. Pero mi pregunta es muy concreta. Si gana Keiko Fujimori, Guillermo Bermejo piensa que hay que reconocer esas elecciones como válidas o no. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que me parece hasta risible ponernos en un escenario que no va a existir. Perú Libre y Pedro Castillo van a ganar las elecciones, Nicolás. Eso quítatelo, te lo firmo ahorita y te lo apuesto si quieres, ¿no? Porque la población ya no se deja asustar. Y eso es un mensaje para la prensa naranja que está escuchando esto, ¿no? Ya el terruqueo no funciona. Perdieron con el terruqueo del 2000. Han pasado 20 años. La gente no es tonta. La gente cuando ve ensañamiento contra algunos personajes es porque en su nebulosa creen que pueden separarnos a los que hemos ganado la primera vuelta. ¿Cuál es el papel de Guillermo Bermejo hoy en Perú Libre? Sigue siendo miembro de la comisión política, participa en las coordinaciones para la formación del equipo técnico, porque la impresión que diera por las declaraciones del profesor Castillo y de Dina Boluarte es que no. He dejado de participar ciertamente, me han reclamado porque no estoy participando hace algunas semanas, ¿no? Porque, bueno, hace algunos meses tengo unas complicaciones familiares de salud que me tienen bastante ocupado, ¿no? Mi demora en contestarte a ti, por ejemplo, Nicolás, no tiene que ver con que no quiera declarar contigo, ¿no? He tenido que hacer un viaje de salud, no te lo puedo detallar, ¿no es cierto? Tengo una persona que quiero mucho que está con algunas cosas por revisar y recién he llegado ayer por la tarde, por eso le pedí al equipo, a la gente que coordinó contigo la entrevista, que sea hoy día en la mañana, ¿no? Y también, seriamente, yo me siento hasta en falta con el partido, ¿no? Porque sé que podría hacer más, pero lamentablemente este tipo de cosas no me lo permiten. Pero el profesor Castillo transmite o da la impresión que se siente incómodo con la presencia de Guillermo Bermejo e incluso ha tomado distancia con el propio Vladimir Cerrón. ¿Quién manda en Perú Libre? ¿Quién toma las decisiones en Perú Libre? Perú Libre, como te digo, cuando tú quieras ver las opiniones directas de Perú Libre, cítate en sus fuentes, ¿no? Hay una página oficial donde se transmite, no sé si todos los días, pero casi a diario, y esas son las decisiones que ustedes tienen que respetar, ¿no? No es que ni siquiera mía, ¿no es cierto? Yo puedo salir a decir cualquier cosa, pero la posición oficial del partido es la que sale en sus cuentas. Y en sus cuentas, en función a la declaración final de lo que sale en las cuentas de Perú Libre, todos los demás militantes, todos los que creemos en este proyecto, nos tenemos que adecuar. Nosotros no somos, Nicolás, como los demás partidos de la derecha que son vientres de alquiler de quien se le parezca. O sea, cuando aquí insanamente se pretende separar a los que somos el partido, porque obviamente podemos tener diferencias. Dentro de un partido hay diferencias, hay líneas políticas, hay miradas, hay opiniones, y eso es respetable porque eso es lo democrático. ¿Y cuáles son esas diferencias? Guillermo Bermejo, por ejemplo, estaba en contra de una alianza con Nuevo Perú el año pasado. ¿Qué cambió? No estábamos en contra de una alianza con Nuevo Perú. Lo que estábamos en contra era que la agenda que se proponía de ellos, ¿no es cierto? La agenda liberal, como la llamo yo, se impusiera como estrategia de campaña. Nosotros dijimos, no puede ser, ¿no?
porque los que hemos caminado el país y ahora que tanto hablan de que yo viajo mucho, pues efectivamente yo viajo mucho, conozco todo el Perú, ¿no? Y el reclamo de la gente viene siendo los últimos 20 años el llamado a una asamblea constituyente, que otros sectores de izquierda sentían que la población no lo iba a entender, que querían cosas más concretas. Bueno, finalmente creo que tuvimos razón, llevamos la agenda de la asamblea constituyente y la gente nos votó por eso, ¿no? La gente ha votado por eso. Entonces creemos que estábamos en lo correcto. Eso significa que nuestra relación... Pero ustedes son conscientes que la gente ha votado por el profesor Pedro Castillo. No, mira, eso es lo que... Por lo que él representa, por esa especie de símbolo, ¿no? Más que por las posiciones programáticas. O sea, la gente que ha votado por Pedro Castillo no ha leído el ideario y programa. La mayor parte de ellos, la inmensa mayoría, no han leído ni conocen la existencia del ideario y programa de Perú Libre. Con todo respeto, Nicolás, eso es ofensivo, ¿ya? Eso es muy ofensivo. Decir que la gente que nos votó no simplemente votó por votar, es muy ofensivo, ¿no? Los reclamos, y justamente en la zona donde yo no estoy diciendo que votó por votar. Yo no estoy diciendo que votó por votar. Por la apariencia de un candidato. Pedro Castillo, ¿acaso? No, por lo que puede o no representar un candidato. ¿Perdón? Pero eso, objetivo. Cuando Perú Libre ha ido sin el profesor Castillo es una cosa, cuando va con el profesor Castillo es otra cosa. Evidentemente que hay una diferencia. Pero por supuesto que tienes que votar por una persona, porque esta es una campaña presidencialista. Pero no es un contenido vacío, no es una botella vacía, Pedro Castillo, pues. No es un molde, no es una figurita. Pedro Castillo lleva un programa y lo primero que él ha dicho en todas sus exposiciones, si las puedes revisar, es el llamado a una asamblea constituyente. Entonces no pueden decir, pues, ¿no?, que Pedro Castillo ganó solito, que y que no necesita el partido. No, sin el partido, obviamente Pedro Castillo no hubiese podido postular siquiera. Verónica Mendoza ha dicho, hemos sido claros y tajantes en rechazar cualquier insinuación de perpetuación en el poder o cualquier otro tipo de actitud antidemocrática. Y se refiere al audio que fue difundido. Ojalá que la señora Mendoza también esté escuchando esta declaración. Yo la conozco, ella sabe cuáles son mis talantes democráticos, los conoce, ¿no? Yo soy muy amigo de la gente de Nuevo Perú, sabe que cualquier diferencia son diferencias, que hasta nos podemos bromear con las diferencias, ¿no? Que hasta podemos... ¿Tú eres amigo del esposo de Verónica Mendoza? Claro, Jorge es mi amigo, por supuesto. Él lo ha puesto en su Facebook, yo creo que hace 2 días. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no quieren generar divisiones dentro de la izmargen? ¿Por qué si aceptan que la derecha tenga 500 partidos políticos y no puedan permitir siquiera que de los de izquierda nos podamos llevar bien, al margen de que tengamos problemas? O sea, lamentablemente para la izquierda no han necesitado ayuda para dividirse, se han dividido porque han querido. Nadie ha intervenido en esa división, en el hecho de que la izquierda vaya en 3 listas distintas en la última elección. Tú lo sabes mejor que yo, tú fuiste parte del proceso de izquierda en los 80 y también viste las divisiones. Por supuesto. Fue la tragedia de la que la izquierda no puede, después del tiempo transcurrido. Pero a lo que quiero ir es a esto. A ver, Nicolás, ¿por qué nos exigen a la izquierda que necesariamente tengamos que ir juntos cuando la derecha va en 50 opciones? ¿Por qué no le exigen con esa misma vehemencia a la derecha que vaya unida en todas las elecciones, que solamente ponga un candidato? ¿Por qué no hacen eso? Sí, bueno, es lo que yo pienso. A mí esa crítica no me alcanza porque es exactamente lo que yo pienso. O sea, yo creo que deberíamos simplificar las cosas para los peruanos y que se agrupen la gente que piensa de manera similar. Pero en fin, pero es un proceso, pues, Nicolás, se va a presentar un equipo técnico, y se están formulando... Si me permites. Pero Guillermo, se están formulando propuestas y yo quiero saber cuál es la posición, bueno, insisto, de Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón, porque ustedes piensan igual, ¿no es cierto? O sea, son muy cercanos, ¿o no? Vladimir es un gran compañero, entre otros secretario general, ¿no? Yo he mostrado mi lealtad con él en múltiples oportunidades. Creo que es un hombre de partido, y eso en una democracia es muy necesaria, ¿no? Que existan hombres de partido, ¿no? Que de verdad no tengan una mirada personal, sino una mirada histórica, estratégica. Y yo creo que Vladimir es eso, ¿no? Vladimir es un hombre extraordinario en el partido.
Pero es un hombre que está sentenciado por mal manejo de los recursos públicos. Tú sabes muy bien también, Nicolás, y tú lo sabes, porque tú eres un hombre que sí lee, ¿no? Tú no eres como los otros coleguitas que repiten una plana, que ahí lo que hubo, en el caso del compañero Vladimir Cerrón, es que hubo una conciliación del gobierno regional anterior con una empresa, y tú sabes muy bien, y el derecho lo marca con claridad, que cuando ya una conciliación llega a un punto final y hay una, no sé si el término es resolución o sentencia, el gobierno... o sea, para ti es inocente, entonces. Por supuesto que sí. Pero por supuesto que... Pero Guillermo, es el mismo argumento que usan todos los acusados de corrupción y de mal manejo de los recursos públicos. Soy inocente. Nicolás, tú eres un hombre inteligente. Es una manipulación de la justicia. Porque de verdad me sorprende, ¿no? Me sorprende. Tú eres una persona muy leída. No, a mí lo que me sorprende es la similitud de argumentos. No, o sea, que se usen los mismos argumentos que usan las personas a las que tú criticas. Para no acabar con esto. No puede ser lo mismo, ¿no? No puede ser lo mismo, porque si tú revisas a personas que son enemigas del partido, enemigas, ¿ah? Como Aldo Mariátegui, si tú revisas investigadores, si cabe en el término, como Ricardo Uceda, que se han detenido a leer el expediente Cerrón, han demostrado, y lo han dicho públicamente, que aquí hay una desproporción inaudita, ¿no? Y son enemigos del partido, gente que nos saca el ancho todos los días, gente que no nos quiere como gobierno, gente que no nos... Pero cuando se han puesto a revisar el expediente Cerrón, se han dado cuenta que ahí, en verdad, ha habido ya, si quieres, un error judicial, ¿no? Así que con tranquilidad. Y lo de los equipos técnicos, el profesor es el único autorizado para ir mencionando quiénes van a ir apareciendo. Y desde luego, nosotros hemos, como han visto, ¿no es cierto? Se ha abierto el abanico. Yo quiero terminar con reiterar esta pregunta. En ese audio que se difundió, que tú dices ha sido editado, pero donde hay ideas muy claras, donde se dice, yo soy un revolucionario, nosotros somos revolucionarios, y lo que queremos es, vamos a llegar en el poder para quedarnos, y esto de la democracia es una pelotudez. ¿Sigue pensando eso, Guillermo Bermejo, sí o no? Pero te lo he vuelto a explicar, pues, Nicolás, no te pases ya. A ver, te he explicado que eso se da en un contexto, cuando nosotros debatimos el tema de la Asamblea Constituyente y el resto del... No, pues yo, a ver, en primer lugar, como te dije, ¿no? Nosotros como generación luchamos por recuperar este país de la dictadura de Fujimori. ¿Esta democracia es perfecta? No es perfecta, es una democracia perfectible. Creemos que se necesita ampliar los horizontes para que no solamente sean los partidos políticos los que tomen decisiones. Por eso la Asamblea Constituyente, lo ha dicho el profe, lo ha dicho Vladimir, lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los militantes del partido, necesitamos que las organizaciones populares sean los que escriban con el lápiz de Perú Libre la nueva Constitución. Eso tiene que ser un proyecto que sea de largo aliento, pero que no significa ningún tipo de reelección, porque nosotros somos enemigos de las reelecciones, ¿no? Así que lo que sí creemos es que si hacemos las cosas bien, no me has terminado de responder, tiene posibilidades de ganar, ¿por qué no va a participar? ¿Qué tiene de malo? Tenemos que terminar. Muchas gracias por esta entrevista. No sé si ha servido para aclarar todo lo que debía ser aclarado, pero en este espacio respetamos el derecho de todos a ser escuchados y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Y que la gente saque sus propias conclusiones. Muchas gracias a Guillermo Bermejo. Y te agradezco el nivel de la entrevista. Creo que eso le hacía mucha falta a esta semana, ¿no? Un fuerte abrazo para ti y cuando quieras, Nicolás, acá estamos. Elige bien. Segunda vuelta.